Muchas gracias por asistir a esta convocatoria conjunta de la Academia de la Publicidad y la Real Academia Española. Es una nueva reunión que hemos organizado conjuntamente en virtud de un convenio de cooperación que existe entre nosotros, que hemos firmado ya hace tiempo y que está vivo, como demuestra la reunión de hoy, y sobre todo está abierto a continuar avanzando en un campo que nos interesa tanto a la Academia de la Publicidad como a la Real Academia Española, cuál es el uso de nuestro idioma en estos mensajes tan decisivos y tan importantes en la sociedad actual como son los mensajes publicitarios. Por parte de la Academia tengo la suerte impagable de contar con dos académicos, no solo con ellos, pero de manera muy especial con dos académicos que están imbuidos, como yo lo estoy, del interés de esta cooperación con la Academia de Publicidad, que son Soledad Puertolas y José María Merino. José María Merino, además, se encarga de coordinar nuestros trabajos comunes, nuestros proyectos, y por lo tanto él será el que lleve adelante el desarrollo de esta sesión de hoy, que obedece al rubro Mejor en Español y que trata, ya veremos de qué en función de las intervenciones de los ponentes, pero fundamentalmente de la utilización de un castellano comprensible, limpio, eficaz, por supuesto. Todos los mensajes tienen que ser eficaces, pero en publicidad esto es especialmente importante, sin deteriorar, por supuesto, la esencia genuina de nuestro idioma, que no tiene en ese sentido tampoco que pedir permiso ni disculpas a nadie, ¿no? Saludo al presidente de la Academia de Publicidad, que se incorpora ahora a esta reunión. Yo no voy a hablar más, lo que sí quisiera, ya que estamos reunidos y nos une este mismo interés compartido, hacer un anuncio, casi diría también publicitario, y es que desde la última reunión que tuvimos, yo he dirigido una tesis doctoral que se ha presentado y ha obtenido una calificación muy alta sobre el mito de Prometeo y su utilización en la publicidad. Y pueden ustedes creerme que es una tesis que ha dado de sí muchísimo, tanto desde el punto de vista, digamos, intelectual, incluso filosófico, como comunicativo, y todo ello acompañado, claro está, de un corpus amplísimo de ejemplos, tanto de publicidad televisiva como radiofónica y en medios impresos, en donde efectivamente este mito de Prometeo, que viene de la mitología griega, está funcionando al servicio de una publicidad de calidad y de un espesor intelectual, que es lo que a nosotros también nos interesa, no solo la cuestión lingüística, sino que también en la Academia nos fascina la enorme creatividad que la publicidad exhibe en sus mejores manifestaciones y también, por supuesto, la implicación de elementos culturales muy diversos que, cuando son bien manejados, dan de sí un resultado verdaderamente extraordinario, objeto de estudio posible, como el que yo les digo. No dejaré de mencionar, por supuesto, la autora de la tesis, María Grandío, y es una de las tesis de las que me he sentido más orgulloso por lo novedoso del planteamiento, pero sobre todo por los resultados a los que ha podido llegar. Y sin más, agradeciendo de nuevo la presencia de todos ustedes en esta mañana en la Real Academia Española, le cedo la palabra a José María Merino, mi compañero, que, como antes les decía, junto con Soledad Puertolas, tanto está haciendo para que mantengamos viva la cooperación entre las dos academias, la Academia de Publicidad y la Real Academia Española. Pues muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Me adhiero a la bienvenida que él ha hecho, que él les ha dado. Y hay que tener en cuenta que en el año 2016 tuvimos las primeras jornadas que pretendemos, además,
que tengan una recurrencia y que continúen, puesto que en estas jornadas, en estas reuniones, tratamos de un tema que nos interesa profundamente, desde luego, a la Academia Española y, por supuesto, a ustedes como anunciantes, comunicantes, etcétera, ¿no? Es un tema que tenemos en común y que hay que seguir tratando de él. Yo hoy salía de casa, vivo en el barrio de Hispanoamérica y me encuentro con Oh My God, Nails, Outlet, Market, Sale, eso ya es natural, Private Banking, incluso hay una cuenta Family, cosa sorprendente. Mi barrio yo creo que tiene más inglés que Brooklyn, ¿no? Pero es un tema que, bueno, continúa, esta invasión continúa. El inglés es una grande y noble lengua, no es una cuestión de meterse con ella, sino de ver si tenemos alternativas léxicas, ¿por qué no utilizarlas, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Cuando surge la academia es porque un grupo de intelectuales preocupados por el español pues están viendo la invasión tremenda del francés. Y todavía, si recuerdan ustedes, las cartas marruecas de don José Cadalso, que son una delicia, habla cómo hablaban digamos, la gente fina de la época, que hablaba una especie de mezcla de francés y español prácticamente ininteligible. No creo que vayamos por ese camino, pero por si acaso hay que ir advirtiendo, en fin, lo que se ve en el panorama. Bueno, van a intervenir doña Soledad Puertolas, don Alfonso González Callejas, don Félix Muñoz Lázaro, don Carlos Sanz Andino, don David Torrejón se ocupará luego de hacer un poco el resumen de los temas que suscite el debate y don Pablo Alzugaray cerrará un poco la jornada para completar las intervenciones. Va a tomar la palabra doña Soledad Puertolas. Efectivamente, esta es la segunda vez que participo en unas jornadas de este tipo. En la primera ocasión me centré en lo que son los anuncios y ahora he hecho una cosa más general sobre las palabras en español y las palabras en inglés y un poco lo que nos dan cada una y por qué se utilizan. Bueno, antes de nada, quiero felicitar al autor del lema de este encuentro, que no sé quién es, no sé si es Merino o es otro o su doble o lo que sea, porque a mi entender sintetiza de forma sumamente expresiva el mensaje que muchas de las personas que estamos estrechamente relacionadas con nuestra lengua queremos transmitir. Lo que quisiera en esta intervención es poner de relieve la capacidad prácticamente inagotable que la lengua ofrece al hispanoparlante para expresar con muy diferentes matices una idea, una impresión, un sentimiento o una emoción. Como creo que andamos sobrados de disertaciones teóricas, utilizaré ejemplos concretos. Empezaré por una palabra que en su día, hace un par de años, creo recordar, suscitó, como los miembros de la academia que están aquí presentes seguro que recuerdan, una larga discusión en una de las sesiones del Pleno de la Academia. La palabra en cuestión es fin de, término coloquial que hace referencia al fin de semana. Se trata de una palabra que se forma mediante una contracción y una abreviatura. La expresión fin de semana, compuesta de 3 palabras, viene a reducirse a una sola, fin de. Participé en aquella discusión y he de confesar que me alineé junto a los que estaban en contra de que la palabra figurara en el diccionario. Sin embargo, me impresionó la convicción con la que fue defendida por algunos lingüistas. El caso fue que los detractores de la palabra ganamos aquella batalla y la palabra finde se quedó en el umbral del diccionario. Sin embargo, la derrotada palabra tuvo una segunda oportunidad. Hace unos meses llegó a la Comisión de Trabajo de la Academia, de la que en la actualidad formo parte precisamente con los miembros del director y José María Merino. Somos los tres participamos en la Comisión de Neologismos. Los 8 componentes de esta comisión le dimos sin dudar el visto bueno, de manera que finde atravesó al fin el umbral del diccionario. ¿Qué había ocurrido entre el primer y el segundo intento? Por mi parte, debo decir que reflexioné. La palabra había sido rechazada, yo había contribuido a ello, pero desde luego, como todos podíamos comprobar, se había extendido ampliamente.
Yo misma empecé a utilizarla en los correos electrónicos que escribía los viernes o los sábados. Buen finde y feliz finde parecían una fórmula de despedida bastante apropiada en tales casos. Durante mi infancia, mi adolescencia y mi primera juventud no existían los fines de semana. Solo existían los días laborables y los domingos. El domingo era el único día festivo de la semana, lo que lo hacía infinitamente valioso e incluso preocupante porque debía de ser aprovechado al máximo. La idea de tempus fugit ha marcado todos aquellos domingos del pasado. Cuando España se abrió un poco al exterior, empezó a conocerse la idea del weekend, que abarcaba la segunda mitad del viernes, todo el sábado y desde luego el domingo. El weekend, según supimos, existía en las Islas Británicas y en los Estados Unidos de América. Los años pasaron, sucedieron muchas cosas, se produjeron cambios importantes en lo político, en lo social y en la misma mentalidad de los españoles. El fin de semana, poco a poco, sin alaracas, fue tomando parte de nuestra vida. Empieza el viernes por la tarde, cuando no antes, hay quien lo adelanta el mismo jueves, y concluye en la madrugada del lunes. La palabra weekend, que se utilizó durante algún tiempo, siempre de forma tímida y con cierta connotación de pretenciosidad y cursilería, ha ido quedando arrinconada. Hoy en día, las expresiones fin de semana y fin de se utilizan indistintamente. Quizá la palabra weekend no llegó a imponerse porque cuando la conocimos, su significado no formaba parte de nuestro modo de vida. En cambio, la palabra finde surgió cuando el fin de semana festivo ya era una realidad en nuestras vidas. En todo caso, para muchas personas de mi generación, la idea de weekend hace referencia a una realidad social distinta de la española. Para mí está relacionada con un modo de vida anglosajón. Un fin de semana español no es igual a un weekend inglés o norteamericano, pero quizá esta sea una opinión propia de una escritora de ficción. ¿Mejor en español? Sí. En España, decir weekend en referencia al fin de semana o al finde no encaja. Pondré otro ejemplo en el que la palabra importada del inglés tampoco ha funcionado del todo bien. Se trata de la palabra picnic. En cierto momento se utilizó, aunque no con mucha frecuencia, pero todo el mundo sabía lo que era, algo similar a ir de excursión. La expresión ir de excursión es la que se ha empleado siempre y, según creo, es la que se sigue utilizando con mayor frecuencia. Picnic no ha desaparecido de nuestro panorama, pero el ámbito de su utilización parece más bien restringido. Probablemente porque la palabra picnic está ligada a un modo de vida que tiene lugar en otros países y, sin duda, en algunas películas norteamericanas. Cuando las palabras nuevas surgen del idioma propio, llevan dentro de sí una fuerza expresiva que nos llena de cierto placer. Al pronunciarlas, nos sentimos cómplices de la lengua, satisfechos de nuestra herramienta comunicativa. Ese goce del usuario, emisor o receptor se palpa, mejor en español, sí. Las palabras pagafantas, gafapastas, pasabolas, postureo, niquelado, aujímetro, entran en nuestras lenguas envueltas en un aire festivo. El lenguaje se presta al juego y al disfrute, a la invención. Las palabras importadas del inglés, sobre todo las referidas a la técnica, a la informática, resultan opacas, carecen de olor y de color, y su música a veces resulta discordante. Decimos wifi, selfie, internet, WhatsApp, en un tono prácticamente desprovisto de emoción. La realidad a la que nos referimos con tales palabras proviene de otro mundo, el inmenso y nuevo universo de la informática, en el cual el inglés es el idioma imperante. Naturalmente, las nuevas palabras se nos irán haciendo cada vez más familiares y llegará un tiempo en el que los que asistimos algo extrañados a su nacimiento ya habremos desaparecido de la faz de la tierra. Sería tan absurdo como insensato negar las continuas novedades que se producen en el mundo. Hay que darles nombre, desde luego,
Si no lo tenemos en nuestra lengua, lo tendremos que importar, claro que sí. Las lenguas son de todos y están hechas para entendernos. Pero lo que yo quisiera resaltar aquí es que los hallazgos, las innovaciones que experimenta la lengua propia nos proporcionan una satisfacción especial. Tocan una fibra a la que las palabras importadas no alcanzan. Hace poco leí un artículo de prensa en el que se mencionaba el término abrazapandas, cuyo origen se encuentra en el regalo habitual, un oso panda, que China ofrece a quien desea complacer y que por extensión podría referirse a un gesto de amistad interesada. La palabra me pareció muy expresiva. Las dos palabras que la componen, derivadas del verbo abrazar y del sustantivo panda, tienen relación con el mundo emocional. Es obvio en abrazar, pero creo que todos estaremos de acuerdo en considerar que la palabra panda también evoca una emoción. El animal al que hace referencia suscita especial ternura e incluso se ha hecho símbolo de cierta actitud hacia los animales y el medio ambiente. El término abrazapandas, como sucede con muchas palabras compuestas, le da un poco de vuelta a las emociones que transmiten cada una de las dos palabras por separado. Cobra un tono irónico. Calificar a alguien de abrazapandas lleva consigo una valoración. Ese alguien pretende manipular, influir, etc. Pondré otros ejemplos. Hace poco el expresidente del Gobierno desempolvó el término aprovechategui para referirse a uno de sus principales adversarios políticos. Independientemente de la oportunidad o no de dicho gesto, la palabra, que hunde sus raíces en la lengua vasca, resulta muy expresiva y digna, a mi entender, de figurar en el diccionario. Es cierto que queda algo anticuada y que siempre sonó un poco cursi, pero en estos momentos, a mi parecer, se le está brindando una nueva oportunidad y por mi parte la apoyo. También apoyo, y aún con mayor entusiasmo, la palabra machirulo, que he escuchado con frecuencia últimamente y que hace referencia a una clase de hombre muy en boga relacionado con lo que hace muy poco se denominaba machos alfa, macho dominante, pero tratado con algo de afecto, casi con ternura. El machirulo, creo, es un semichulo, un hombre que pese a querer ser dominante no acaba de serlo, como el término maruja, que se refiere a las amas de casa que disfrutan de sus valores, de sus labores y por extensión también a los hombres que asumen con alegría ese papel. Machirulo está impregnado de cierto tono irónico, pero no del todo despreciativo. Es una nueva versión del macho prototípico. Al aplicarle este término, el sujeto se hace más cercano. Les invito a todos ustedes a estar atentos a estos pequeños hallazgos de nuestra lengua porque son fuente de satisfacción y de buen humor, y a la reflexión a la que nos conducen y que el lema de este encuentro, Mejor en Español, ha expresado con tanto acierto. Muchas gracias. Don Alfonso González Callejas es filólogo de formación y con una preocupación lógica por el manejo del idioma, tiene una visión clara de la actividad publicitaria y de los procesos que llevan a anunciantes y agencias a tomar decisiones. En este sentido, es un planificador estratégico publicitario especialmente representativo en el campo de la publicidad española de los últimos años. Comenzó su actividad en la agencia de publicidad Contrapunto BBDO, o debería decir BBDO, y posteriormente se incorporó a la agencia de medios Arena Media, Grupo Havas, como director de planificación estratégica. Tiene la palabra don Alfonso González Callejas. Muchísimas gracias, don José María, por la presentación. Y quería decirles que siempre que tengo que presentarme en público, cuando soy invitado a participar en algún congreso publicitario o en algún foro profesional, dentro del ámbito, lógicamente, de la comunicación comercial o de la mercadotecnia, y así evito el anglicismo, aunque también es verdad que mercadotecnia podría llegar a pasar a formar parte del corpus diacrónico del español. O bien, cuando también tengo muchas veces que presentarme al comienzo de mis clases de planificación estratégica a los alumnos, suelo presentarme como un impostor.
Les digo que soy un impostor porque yo, aunque me gano la vida desde hace ya más de 20 años como publicitario, soy filólogo por vocación y por devoción. Y paradójicamente, y lejos de enmendar el agravio, hoy vuelvo a sentirme como un impostor en la Casa de la Lengua, puesto que he sido invitado para hablarles como publicitario y no como filólogo, aunque pensándolo bien, si hubiera sido invitado para hablar como filólogo en la RAE, hubiera corrido el riesgo de ser tachado de benedizo y o a revista. Durante mis primeros años, trabajando en publicidad, compaginé mi oficio con mis estudios de doctorado en literatura moderna y contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, y por eso todavía hoy, cuando alguien me pregunta qué quiero ser de mayor o qué voy a hacer en el futuro, esperando a que les responda montar una agencia o algo parecido, les contesto que aún guardo la firme esperanza de convertirme algún día en maestro de escuela o convertirme en doctor y escribir algún día mi tesis doctoral sobre la obra de ensayística de Rafael Sánchez Ferlosio y la historia del pensamiento laico a través de la literatura española desde sus orígenes hasta nuestros días. Tuve la enorme fortuna de aprender mi oficio en una de las más grandes escuelas que hay en España, la agencia de publicidad Contrapunto. Contrapunto, además de haber contribuido con sus campañas a construir parte del imaginario colectivo de este país, fue responsable directo, aunque considero que todavía no lo suficientemente reconocido, del impulso y la modernización que vivió España durante los años 80. Vender productos y crear marcas de manera brillante lo hacían también como concienciar y educar a toda una sociedad que sentía que los tiempos estaban cambiando mucho más rápido que la educación y los valores que habían recibido. Cuando en Contrapunto tenían que trabajar para la Radio Televisión Española, hacían anuncios para decirnos a todos: aprenda a usar la televisión. Cuando tenían que trabajar para el Ministerio de Sanidad, decían simplemente: póntelo, pónselo, para promover el uso de preservativos y prevenir así embarazos no deseados o el contagio de enfermedades venéreas. Les bastaba con decir sí da, no da, para evitar el contagio del VIH y normalizar la convivencia con los enfermos. Como filólogo, siempre me llamó la atención dentro de la agencia, sobre todo entre los más jóvenes, la utilización que hacían del inglés para casi todo, ¿no? Me molestaba, y me sigue molestando, que dijeran que las ideas suenan siempre mejor en inglés. Con el tiempo también me di cuenta de que se trataba muchas veces de una jerga y que todas las profesiones tienen la suya y que en muchos casos la publicidad es el inglés. Al fin y al cabo, fueron los anglosajones quienes inventaron nuestro oficio y no creo que en el ballet nadie pueda ser acusado de francesado por utilizar voces francesas para referirse a los pasos de la danza, ni tampoco creo que ningún músico deba avergonzarse de usar términos italianos para describir la notación musical de una pieza. Antes de entrar en Contrapunto, tuve la enorme fortuna de ser educado en la lengua por grandísimos maestros como don Ignacio Bosqué. Me acuerdo del día en que se hizo oficial su ingreso en esta casa, en la Real Academia. Me acerqué a él para felicitarle cuando estaba entrando en la cantina de profesores de la facultad. Y mientras me invitaba a un café, le pregunté en tono irónico y desafiante, tan irónico y desafiante como él solía ser semana tras semana en sus clases, cuando rentaba nuestras capacidades e inteligencia con aquellos análisis gramaticales inversos endemoniados, ufano de mí, le dije que ¿para cuándo la nueva gramática de la lengua española? Que solo él sería capaz de enterrar para siempre el esbozo de una vez por todas de la enseñanza curricular. Todavía recuerdo el rubor de sus mejillas y la modestia de sus palabras, que reflejaban la enorme sabiduría y la humildad de su carácter. Humildad y rigor, quizás sean las mayores enseñanzas que pueda recibir cualquier filólogo o publicitario que se precie. Como filólogo me sigue llamando la atención lo mal que se escribe, lo mal que se habla y lo mal que se expresan los profesionales que se dedican a la comunicación dentro de las agencias. Ya no digo escribiendo un anuncio, me refiero a escribiendo un correo electrónico, una presentación o explicando oralmente una idea o una propuesta para que te la compre un cliente. Muchas veces me pregunto dónde han aprendido la lengua, por qué no estudian algo de gramática, por qué no les interesa la sintaxis, por qué no se dan cuenta de lo importante que es una buena dicción, por qué no leen un solo libro. Eso sí, se atiborran a másters y muchos presumen de hablar inglés pensando que eso les hace ser mejores publicitarios. Aún así, con todo, los publicitarios nos pasamos la vida dando explicaciones o pidiendo disculpas por lo que hacemos. Tenemos siempre que justificar por qué decimos lo que decimos, por qué hacemos lo que hacemos o por qué hacemos lo que hacemos como lo hacemos. Cualquiera puede opinar de nuestro trabajo. Sobre la publicidad cuelga el San Benito de ser el brazo armado del capitalismo más salvaje, el liberalismo que rige la economía de los mercados, hasta el punto de que a la mayoría de los publicitarios y las agencias les da incluso vergüenza autodefinirse como lo que realmente somos, vendedores. Un vendedor es un comercial, no un artista, y la publicidad siempre ha querido prestigiarse como el arte menor de muchas artes mayores. La realidad es que nuestras principales herramientas de trabajo son la palabra y la imagen. A mí me enseñaron que la palabra es sagrada, que no puede venderse. Sin embargo, me sorprende que muchos la utilicen sin saber usarla para generar negocios.
Es ahí donde reside el conflicto moral y la oportunidad del lenguaje para quienes amamos nuestra lengua. A don Antonio Prieto, con quien solía encontrarme hace muchos años al salir de la agencia donde trabajaba, junto a su despacho en la sede del Grupo Planeta, en Recoletos, Paseo Recoletos, frente a la Casa de América, se le dibujaba una sonrisa condescendiente siempre que al cruzarnos le decía que con los años había seguido al pie de la letra sus enseñanzas, que me estaba convirtiendo, sin haberlo buscado, en hombre de armas y de letras, como lo fueron la mayoría de los bates del siglo de oro que nos presentaba y que leíamos con fruición en sus inolvidables e irrepetibles clases. Hoy, dedicarse a las armas no significa alistarse en el ejército. Hoy, el oficio de la guerra se ejerce en los despachos de las grandes corporaciones. Las decisiones que allí se toman afectan a decenas, a cientos, a miles de millones de personas en todo el mundo. A nadie se le escapa que las leyes del mercado son las que actualmente fijan el rumbo de las economías y de los gobiernos. Los productos que se fabrican y que nosotros anunciamos tienen el objetivo de ser vendidos en medio mundo. Hoy las guerras son comerciales. Las luchas se producen entre empresas y grandes corporaciones. Las batallas se miden por cómo ganar cuota de mercado o por cómo aniquilar la competencia y reducir los costes de producción a costa de abaratar la mano de obra y reducir los derechos de los trabajadores. Los imperios económicos se crean globalizando la venta de productos y servicios a personas que viven en regiones remotas situadas a miles de kilómetros de distancia de donde han sido creados. Diseñado por Apple en Cupertino, California, ensamblado en China. El poder de las compañías se equipara al de los países. Quizá por eso a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, le gustaba decir que Facebook era ya el tercer país más grande de la faz de la Tierra después de China y de India, cuando alcanzó la cifra de 400 millones de usuarios. Hoy Facebook lo habitan 2.167 millones de usuarios en todo el mundo. Aún así, Facebook tiene menos usuarios que los compradores que pueden tener Procter & Gamble o Unilever. Procter & Gamble y Unilever venden diariamente productos a 3.000 millones de personas en todo el mundo, productos que todos conocemos nombrados bajo sus marcas, los desodorantes Axe y Rexona, los helados Magnum y Ben & Jerry's, las mayoresas Hellmann's, el detergente Ariel, los lavavajillas Fairy, los cosméticos y cremas Olay, las cuchillas de afeitar Gillette, los pañales Dodot, las compresas Evax, los cepillos de dientes de Oral-B y los champús o champúes o champuses como maravedíes o maravedises, que de estas tres formas se decía, de Head & Shoulders y Herbal Essence. La semana pasada estuve en el Festival Internacional de la Creatividad en Cannes, es el certamen internacional de nuestra industria, y precisamente en Cannes tuve el privilegio de escuchar en directo a estos señores que venden tantos productos, a Mark Pritchard y Keith Weed, que son los directores de marketing global de Procter & Gamble y Unilever. Tanto el uno como el otro reconocen públicamente el poder de influencia que tiene la publicidad sobre las personas y reconocen su responsabilidad por encima de las políticas de los gobiernos a la hora de educar y promover valores sociales que van más allá de la venta de los productos. Sus productos son vehículos para defender la diversidad de las comunidades, la lucha de género, el respeto al medio ambiente, la igualdad de derechos de la mujer, la integración de las diferentes razas o etnias que conforman una misma sociedad. Sus anuncios son la punta del iceberg con la que quieren anunciar un cambio. Las marcas comerciales se presentan al mundo como los verdaderos agentes de cambio. Los máximos prebostes del marketing global reconocen que comunicar el propósito de sus marcas es lo que verdaderamente les está generando negocio. Les cuento todo esto porque la agenda y la máxima preocupación de las principales compañías anunciadoras y fabricantes del mundo como Procter & Gamble y Unilever, así como de la inmensa mayoría de las agencias de publicidad del mundo, que por cierto están concentradas bajo la férrea tutela de 6 grandes grupos de comunicación, es el poder que han adquirido las grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon, Facebook y Apple. El modelo de negocio de Amazon y de Apple está basado en la venta directa de productos y servicios que todos conocemos, pero es que el negocio de Google y de Facebook, curiosamente, depende de la venta de publicidad. Y aunque se presentan al mundo como empresas tecnológicas, la realidad es que sus ingresos dependen enteramente de vender publicidad. Facebook vende espacios para publicar imágenes y fotografías, pero Google vende palabras. Repito bien, Google vende palabras. ¿Cómo no se le había ocurrido antes a nadie vender palabras? Bueno, miento, el negocio de vender palabras no es nuevo. La prensa escrita siempre vendió anuncios clasificados por palabras, que es lo mismo a lo que se dedica Google. Google es una empresa de publicidad que da trabajo a un montón de científicos informáticos con una red de comerciales inmensa alrededor de todo el mundo. En Google, los anuncios clasificados por palabras les llaman AdWords, palabras anuncio.
Los anunciantes y las agencias compran palabras clave, keywords, que delimitan el campo semántico de las búsquedas que hacemos. Gracias a que escribimos palabras, ellos sirven sus anuncios, los enlaces patrocinados que aparecen justo encima de los enlaces que andamos buscando. Saber elegir las palabras que uno compra, por las que uno va a pujar, es crucial. Según sean las palabras que se eligen, los resultados de la búsqueda serán unos u otros. Por ejemplo, si trabajas en una compañía de telecomunicaciones, no puedes pujar simplemente por la palabra compañía, porque si lo hicieras, tu anuncio aparecería junto a todas las páginas de contactos y señoritas de compañía que la gente suele buscar de manera anónima por Internet. Vamos, que estarías tirando el dinero a la basura y dejando la imagen de tu marca por los suelos. Acabo de poner un ejemplo que es real, lo juro. Por tanto, me imagino que como este habrá 800, es decir, que se tira dinero en la red a raudales. El escritor bielorruso e investigador tecnológico Evgeny Morozov publicó hace ya más de 2 años en The Guardian un artículo con motivo del cambio de nombre de Google por Alphabet, en el que él decía que ese cambio respondía, entre otras cosas, y cito, a que los fundadores de la compañía Google se sentían cansados y muy avergonzados de que el negocio principal de la compañía fuera la venta de anuncios. Al fin y al cabo, no es un negocio que requiera de un doctorado en Stanford o en el MIT. De hecho, es tan banal y vulgar que los más inteligentes científicos que forman parte de la plantilla deben atravesar una crisis de identidad cada vez que se dan cuenta de cómo se financian realmente sus proyectos estelares. La ironía de Morozov me ha hecho acordarme de mi querido y admirado Rafael Sánchez Ferlosio, quien en el año 2003 nos dedicó a los publicitarios y a quienes ejercen como evangelizadores de la globalización y defienden la liberalización de los mercados, un libro que llevaba por título Non-OLED. El título está sacado a su vez de una anécdota que aparece en la vida de los 12 Césares de Suetonio, donde se cuenta que el emperador Vespasiano, habiendo mandado instalar letrinas públicas de pago por toda la ciudad, y ante el reproche de su hijo Tito, quien juzgaba impropio que para el decoro del imperio recabar tributos de tan pudenda necesidad, el emperador Vespasiano le acercó a las narices el dinero de la primera recaudación, preguntando si le molestaba el olor, y al contestarle Tito non-OLED, le replicó, y sin embargo es producto de la orina. Me resultaba muy divertido imaginarme a Larry Page y Sergey Brin en mitad del desierto, en el mismo lugar donde dicen haberse inventado Google, celebrando en el Burning Man junto a sus empleados y acercarle las monedas de la publicidad a sus narices, cual Vespasianos del siglo XXI, respondiendo todos sus tecnólogos y científicos a coro non-OLED. En su libro, Ferlosio arremete una y otra vez contra los publicitarios, diciendo que si alguien sacase la conclusión de que vivimos en un mundo absolutamente tonto, los únicos a los que aún cabría atribuirles notables dotes de listeza serían precisamente los publicitarios, siquiera haya de ser a costa de haberse degradado al extremo más abyecto de envilecimiento, degeneración y corrupción intelectual. Y sentencia que todos los anuncios, amén, de la mera existencia de la publicidad, son un agravio al hombre y a cualquier vida plausiblemente humana, pero ninguno de ellos llegan a ser tan ultrajantes como los específicamente dirigidos al consumo de las mujeres. También arremete contra las agencias y contra los anunciantes, porque como el diablo no puede estarse quieto, lo que más caracteriza a la sociedad de consumo es que lo producido por una empresa no es solo el producto, sino también el propio consumidor. Y esa es la definición que da de las agencias de publicidad, que es en donde hemos trabajado. Él dice que nos encargamos de producir consumidores. Decías antes que nos pasamos la vida justificando lo que hacemos y decimos, pero al fin y al cabo somos unos ingenuos porque vendemos a través de las palabras, pero es que estos señores de Google han montado uno de los más grandes imperios del planeta vendiendo las palabras. ¿Cómo puede ser que alguien se adueñe del lenguaje, de lo que hablamos, de lo que escribimos? ¿Se puede comerciar con la lengua? Google y Facebook representaron conjuntamente en 2016 el 20% de la inversión publicitaria global de todos los medios. En concreto, Google es el mayor medio publicitario del mundo al captar un total de 74.000 millones de dólares en ingresos publicitarios, 3 veces más que el segundo, que sería Facebook. No quiero aburrirles con cifras, que tengo aquí un montón y además me estoy pasando de tiempo, pero lo que sí que quería decirles es que en España la inversión que está haciendo Google y Facebook no tienen datos declarados porque no hacen públicos sus ingresos, pero según los datos aportados por Infoades, las redes sociales estarían representando en España, bueno, en el caso concreto de Facebook, ellos dicen ganar 7,8 millones frente a los 150 que nos dice Infoades, y 92 millones es lo que dice Google de los 700 que realmente se gastan las empresas españolas. Así que del mismo modo, y por concluir, que hace más de 20 años yo me preguntaba, ¿puede un recién licenciado en Filología Hispánica ganarse la vida haciendo publicidad? Hoy me pregunto, y le pregunto a todos ustedes,
¿Por qué la lengua, el lenguaje, las palabras hoy en día es la mayor fuente de negocio que existe? ¿Puede o debe hacer algo la Real Academia, los publicitarios, para que eso cambie? ¿O por el contrario, debemos hacer algo para que parte de ese negocio sea manejado por nosotros? Al menos, si así fuera, la actividad económica que de ello se deriva sería declarada en nuestro país y, por tanto, revertiría en el bien de todos. También se me ocurre que, a lo mejor, muchos filólogos y estudiantes de filosofía y letras o de ciencias humanas y sociales podrían tener trabajo. Mi intervención en esta mesa era para hablar de la vitalidad y las oportunidades que el manejo de la lengua y, por extensión, de nuestro idioma ofrece. Reivindicar el potencial creativo del español, pensar, escribir y hablar en castellano, nada tan fácil ni tan difícil como eso. Creo sinceramente que ahora más que nunca se necesitan personas que entiendan el lenguaje, que sepan manejar la lengua y que lo hagan con responsabilidad, con el rigor y el compromiso que la sociedad merece. Personas que comprendan las diferentes variantes del idioma según las regiones o las latitudes del planeta donde se habla. Profesionales que sepan redactar textos para dar forma a una página web, que sepan explicar un producto o la misión de una compañía y que sepan cómo escribir el relato de una marca. Profesionales que quieran emprender y hacer crecer un negocio gracias a las oportunidades que brinda el comercio electrónico. Ganarse la vida escribiendo o ganarse la vida comprando palabras. Siguiendo con la fórmula de Juan de Valdés en su diálogo de la lengua, cuando acuñó aquello de escribo como hablo, sin afectación ninguna, me atrevería a añadir que en publicidad se piensa como se escribe y se escribe como se habla. El que escribe no debería usar palabras distintas a cuando piensa o habla, sino que debería usar las más escogidas. De lo contrario, por nuestra negligencia, habríamos dejado perder una lengua tan noble, entera, tan gentil y tan abundante como es el castellano. Muchas gracias. Yo le pediría al presidente de la Academia de Publicidad que pasara a ocupar mi sitio. Pablo, por favor, y a partir de ahora continúa, claro, José María Merino coordinando la reunión y tú ocupando este sitio. Gracias. Va a intervenir ahora don Félix Muñoz Lázaro. Tanto por su labor profesional como por su proyección pública, es uno de los publicitarios que más influencia ha tenido en la profesión desde el área del anunciante. Ha desempeñado cargos de la máxima responsabilidad en comunicación, mercadotecnia y sus servicios en compañías como Coca-Cola, Cepsa o Telefónica. Ha sido presidente de la Asociación Española de Anunciantes y de Autocontrol. En 2018 ha sido elegido académico de honor de la Academia de Publicidad. Tiene la palabra don Félix Muñoz Lázaro. Muchas gracias, don José María, y gracias por permitirme estar aquí. Es un honor, desde luego, y un placer a la vez para pues hacer una exposición desde el punto de vista de una persona que ha estado en esas responsabilidades, en esas empresas, muchas veces grandes empresas multinacionales de origen inglés, otras veces grandes empresas multinacionales de origen español y otras veces simplemente empresas que todas ellas han tenido que construir y tienen que construir sus marcas. Y yo me he ocupado precisamente de ayudar a construir marcas y a ayudar a crear esas marcas y esas percepciones que son las marcas, que en el fondo no son más que pequeñas percepciones que vamos creando en la cabeza de las personas a través de la mayor y más potente herramienta que, como ha dicho Alfonso, tenemos los publicitarios o las personas que nos dedicamos al marketing. Y es el lenguaje, las palabras, la capacidad de transmitir. Yo siempre digo, y ahora en mi labor de profesor, cuando enseño comunicación a los alumnos, que nuestra misión es entrar en la cabeza de las personas, es modificar comportamientos, es tratar de crear percepciones, y todo eso ocurre en el cerebro de las personas. Y también les digo, a modo de broma, que no se les ocurra entrar de otra forma que no sea con las palabras, que la cirugía está reservada para otros tratamientos. Como publicitario, creo que tenemos que entender que el idioma tiene una doble importancia. La primera y la más egoísta y la más básica, la principal, es que es la manera de conectar con los clientes. Nuestros negocios tienen sentido en la medida que somos capaces de conectar con clientes. Nuestras marcas y nuestros productos tienen sentido en la medida que somos capaces de modelar la percepción de esos productos, que muchas veces son indiferenciables, pero que hemos sido capaces de transmitir una serie de atributos, de valores. En definitiva, el lenguaje, el idioma, es precisamente la herramienta más potente que tenemos para evocar, para influir
Y nuestro trabajo es influir, no es otro. Es nada más que hacer que personas normales tomen decisiones que hagan que nuestros negocios se muevan. Esa es quizás la primera y la más egoísta de esas funciones, ¿no?, en cuanto al idioma. Pero luego los publicitarios tenemos una enorme, gran responsabilidad, porque igual que los medios de comunicación, utilizamos los medios masivos para comunicar con los clientes de forma casi siempre masiva, y por tanto tenemos una gran responsabilidad en la medida de cómo lo hacemos, porque muchas veces somos referencia, somos capaces de crear tendencias, somos capaces de inventar y poner en el mercado palabras, somos capaces de influir en la manera en la que se utiliza el lenguaje y, por tanto, somos capaces de también, con toda humildad, pues, hacer que eso vaya a mejor o a peor. Así que tenemos esa doble responsabilidad de hacer que el lenguaje funcione para nuestros negocios, pero a la vez hacer que el lenguaje siga teniendo valor. En este sector somos gente de empresas, somos gente de resultados, ¿no? Y tenemos que saber que nuestro idioma, el español, tras el inglés, es el más importante en el mundo del marketing y de los negocios. No se trata de luchar contra el inglés, pero competimos con el inglés. Y cuando hablamos de competir, todos sabemos en el mundo del anunciante qué es lo que es, ¿no? Tenemos un patrimonio lingüístico que nos da prestigio internacional, que nos da negocio y, como ha dicho Alfonso también, da dinero también a muchas compañías que trabajan y utilizan ese lenguaje. El español es utilizado hoy por cientos de millones de hispanohablantes que precisamente gracias a la labor de esta Real Academia y a las 22 academias hermanas, pues es el que tiene, el idioma que tiene la misma ortografía, la misma gramática y el mismo diccionario, que es algo que es exclusivo del idioma español. Tiene un enorme valor, pero que todo ese enorme valor se puede ir degradando y todo el valor que perdamos respecto al inglés es patrimonio que estamos perdiendo cuando hablamos del español. Antiguamente, cuando introducíamos nuevas palabras, se hablaba de barbarismos, ¿no? Porque se hablaba de una forma despectiva respecto a esas palabras que empezábamos a utilizar, que venían de otros idiomas. Pero hoy, precisamente, al revés, incluimos esos términos, esos extranjerismos, esos anglicismos, la mayoría de las veces, y parece que es justo lo contrario, es para darnos un toque de distinción, un toque de modernidad. Yo creo que hay veces en las que la utilización de esas palabras que no vienen del idioma español están perfectamente justificadas y cumplen también, digamos, objetivos concretos de marcas concretas que quieren conseguir percepciones que tienen que ver a lo mejor con palabras que sería difícil conseguir en español. Pero la mayoría de las veces la utilización, lejos de no estar justificada, no reporta prácticamente ningún beneficio y a la vez maltrata y de alguna forma degrada nuestro idioma. También es verdad que la publicidad es la manera de conectar con esos clientes que están vivos y que evolucionan y que por tanto nunca podrá mantenerse estática e inflexible y tiene que estar continuamente, pues como ha comentado Soledad Puertolas, adaptándose a la forma, a los usos y costumbres de la sociedad real. Y por tanto los publicitarios tendríamos que pensarlo cada vez para saber cuándo esa utilización es correcta, es conveniente o cuándo es gratuita e incluso puede ser perjudicial. Me gustaría analizar el uso del idioma en dos contextos. El primero, en el que hacemos en nuestra forma de hablar, de comunicarnos personalmente, profesionalmente, las personas que trabajamos en publicidad. Recuerdo una frase, no textualmente, pero que decía un publicitario, quizás el más grande de los publicitarios, que se llamaba Bill Bernbach, y que definía a este conjunto de trabajadores que somos, decía que éramos un grupo de idiotas hablando en una jerga ininteligible, que era difícil precisamente trabajar con nosotros, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser también un poquito críticos en ese sentido. Es verdad que el marketing es uno de los sectores que yo creo que más palabras inglesas incorpora de forma continua al español y además sin ningún tipo de miramiento ni de adaptación. También es verdad que el inglés es el idioma de los países que están más avanzados en este sector, en el marketing, en la comunicación, y que esa continua innovación hace que estos países sean los que creen e importen o exporten esa mayoría de términos, de técnicas o de herramientas, ¿no? Y eso siempre lo tenemos en inglés. Pero bueno, no olvidemos también que Estados Unidos, que es la cuna de muchas de estas innovaciones, solo en ese país hay 56 millones de hispanoparlantes, con lo cual
tampoco pensemos que esto viene de un origen absolutamente y puro anglosajón. En ese uso interno que hacemos en la profesión, está claro que hay una clarísima, y yo no sé si imparable, convergencia, ¿no?, del español y el inglés. Porque es verdad que a veces ya utilizamos palabras que ya se han normalizado y que pues se nos hace difícil, aunque sabemos que existe mercadotecnia, pero se nos hace difícil no hablar de marketing. Se nos hace difícil, y parece que lo hemos incorporado ya, pues no hablar de dar un briefing a una agencia o poner en marcha una campaña. Yo creo que hay cosas que ya prácticamente son irreversibles y quizás deberíamos pensarlo. Pero otras veces justificamos anglicismo porque quizás nos volvemos cómodos y tenemos una alternativa demasiado compleja, a lo mejor en español, y hablamos de target en lugar de hablar del público objetivo, o hablamos de brainstorming en lugar de hablar de una sesión de tormenta de ideas, o hablamos de insights, quizás que requiere una explicación un poquito más profunda, o por ser conceptos nuevos que vienen importados y directamente sin traducir, como Lean Startup, como es una metodología de trabajo. Pero también yo creo que, y siendo más crítico, que la mayoría de las veces no son más que maneras de crear esa jerga que nos etiqueta, esa jerga que parece que nos distingue, o esa jerga que nos pone una barrera frente a los que no son de marketing, que nos eleva, que nos da más importancia. O yo no sé si incluso a veces hacer que los jefes que nos contratan, precisamente porque no nos entienden, nos tienen que contratar. No habría personas que entendieran lo que estamos haciendo. Y ahora cuando lo explicas a los alumnos te das cuenta de que es todo como mucho más básico. Así que nos hacemos esa jerga y presumimos de que trabajamos de una forma agile en lugar de decir ágil, y hablemos continuamente de la data cuando tenemos perfectamente y fácil traducción cuando hablamos de los datos, ¿no?, o del customer journey o del viaje del cliente. Otras veces es verdad que describen, es una continua reinvención, es poner creatividad. También es verdad que en marketing y en comunicación somos creativos, normalmente prácticamente nos pagan por ello. Ponemos creatividad y tratamos de renovar y de innovar en cosas que llevamos toda la vida haciendo. Es decir, el emplazamiento del producto empezó con Popeye y las espinacas, luego lo hemos llamado Product Placement y ahora hablamos de Branded Content. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que tenemos que renovarlo porque si no parece que llevamos haciendo mucho tiempo lo mismo, ¿no? Y parece que además esas cosas pues cobran importancia y en modernidad, y entonces pues hablamos de packaging, de merchandising, de retail, de trade, de prime time, cuando tenemos perfectamente palabras que lo cuentan y lo dicen y lo significan mucho mejor. Y también, egoístamente, cuando hablamos de nosotros mismos y de los cargos que nos ponemos, pues ahí es donde ya hemos dado carta abierta y hacer absolutamente todo, porque absolutamente elevan la importancia de esas responsabilidades. No es lo mismo ser jefe que ser head of lo que sea, ¿no? No es lo mismo ser el fundador de una empresa que ser founder, porque en LinkedIn la gente busca founders, y no es lo mismo llevar un proyecto que ser project manager. Es decir, yo creo que eso es una cosa que también es verdad que nos hemos acostumbrado, y me alegra que Alfonso se designe como planificador y no como planner, que es lo que normalmente nosotros sabemos que es. Y luego también hay otra excusa o hay otra explicación, ¿no? Y es que a veces tratamos de demostrar el falso dominio del inglés, porque es verdad que tenemos a veces un uso limitado del inglés y simplemente utilizando o metiendo una serie de palabras pues damos esa sensación de que dominamos el idioma, ¿no? Y entonces ahí hablamos de engagement cuando queremos decir compromiso de un cliente, hablamos de empowerment cuando queremos decir empoderamiento, hablamos de storytelling cuando hablamos de contar historias, y ya el eslogan no lo llamamos eslogan, lo llamamos claim. Y, por supuesto, hablamos de campañas de awareness en lugar de campañas de conocimiento de marca. Es decir, así hasta el infinito, ¿no? Yo creo que a veces también es simple pereza, ¿no?, por no buscar el equivalente fácil y rico, e incluso mucho más preciso en español. Yo creo que ahora que hablamos del brand safety, sería mucho más fácil hablar del contexto adecuado en donde nuestra marca está. Hablar de nuevos negocios sería muy claro para toda la humanidad en lugar de hablar de startups. Y luego, por último, son maneras de actualizar pues, contextos, cosas que, como hemos dicho, llevamos mucho tiempo haciendo marketing, ¿no? Ahora, cada vez que abrimos un producto, presentamos un producto nuevo, pues hablamos de unboxing,
o hablamos de cuando estamos siempre conectados con la gente, que siempre lo hemos estado, pues hablamos de always on. Somos líderes en este sector, en el uso de acrónimos, y empezamos por el CEO, el CEO, ahora tenemos CFO, que es el de finanzas, el CMO, que es el de marketing, el COO, que es el de operaciones, y tenemos CXO así hasta el infinito. Tenemos TICs, que son las empresas de la tecnología, y tenemos luego muchísimas siglas, uso de miles de siglas que de alguna forma es verdad que dan agilidad a nuestras conversaciones, porque tenemos que hablar de CRM, de DMPs, de DSPs, de GRPs, y así también hasta el infinito. Cualquier persona que entre en esta profesión, lo primero que tiene que comprarse es una especie de diccionario o hablar con alguien para intentar entender algo. Y además va muy rápido. Yo he estado 4 veces en Coca-Cola y cada vez que volvía no entendía nada, porque habían incorporado gente nueva, que habían incorporado terminología nueva, y yo entraba en la reunión y al final decía, oye, por favor, explicarme estos términos, no tengo ni idea de qué estáis hablando. Y ojo, pertenecía a la profesión. En fin, pero eso es un tema interno. Yo creo que lo más importante y la responsabilidad está en el uso externo que le damos. Y ahí tenemos que considerar que el idioma es precisamente la herramienta de comunicación de las empresas con los clientes y tiene una enorme influencia en la sociedad, enorme, quizás mucha más incluso de la que nos pensamos, ¿no? Es verdad que las personas van incorporando palabras, no esperan a que aparezcan en el diccionario y automáticamente cualquier cosa que designe la actividad de su vida diaria pues se incorpora o se inventa. Ya hablamos de whatsappear, hablamos de tuitear, hablamos de nuevas herramientas y ya todos hablamos perfectamente de blockchain, descubrimos formas de financiación nuevas como el crowdfunding y ya todo el mundo más o menos sabe lo que es, o aparecen esos nuevos trabajos como el community manager o el influencer, que no es más que un tipo que bueno, pues ahora tiene cierta capacidad de contar cosas, ¿no? Entonces, al observar la publicidad, ahí tenemos que ser críticos y es cierto que hay muchas empresas que son multinacionales y que lo que tratan es, o por lo menos la explicación fácil es, tratemos de homogeneizar los mensajes en todo el mundo, tratemos que ese mensaje principal de la marca no se desvirtúe y por tanto hagamos que se transmita en inglés. Y ahí, sinceramente, creo que caemos en un error. Y escuchamos continuamente pues, solo empresas de coches hablando Dash Auto, que es el lema, o el claim, o el eslogan de Volkswagen. Nissan utiliza Innovation That Site, que es lo que escuchamos cada mañana cuando escuchamos sus cuñas contando las promociones. Cuando escuchamos Lexus es Experience Amazing, todo el mundo sabe perfectamente lo que quiere decir. Y Skoda es Simply Clever y Peugeot Motion and Emotion. Rima, pero yo no sé si es capaz de transmitir lo que esa marca en el fondo quiere transmitir. Yo ahí puedo contar la experiencia real de haber vivido muchos cambios de eslogan en Coca-Cola. Cada vez que llegaba un director de marketing nuevo a Coca-Cola, lo primero que tiene que hacer un director de marketing según llega a Coca-Cola o a cualquier multinacional es 2 cosas. Modificar ligeramente el logotipo y cambiar el eslogan para dejar el sello de su rancho, para que se sepa que él ha llegado y que ya ha hecho algo. Entonces, teníamos que traducir los eslogans y los eslogans que venían en inglés nos daban en esta ocasión y en España siempre nos han dado libertad para que las agencias creativas tradujesen esos eslogans. Y eslogans que eran de difícil traducción, porque you can't beat the feeling, no puedes golpear el sentimiento, pues lo tradujimos como sensación de vivir. Y quizás de ahí salió, no de España, pero de un país hispanohablante, quizás el eslogan por excelencia de Coca-Cola, que seguramente todos tendréis en la cabeza. Es la chispa de la vida. La chispa de la vida, que todos tenemos en la cabeza, es un eslogan que se traduce en el año 1971 y que 8 años después se deja utilizar y nunca más se ha utilizado. Hace 40 años que no escuchamos la chispa de la vida. En cambio, tenemos grabado a fuego y para siempre la chispa de la vida. Pues ¿por qué? Pues porque hubo alguien que en ese ejercicio de tratar no de transmitir las palabras, sino precisamente los significados, la semántica, hizo ese esfuerzo creativo y lo hizo muy bien. Y el original era It's the real thing, es la cosa auténtica. Imaginaros qué desastre si hacemos la traducción literal, ¿no?
Bueno, pues La chispa de la vida precisamente trasladaba ese mensaje y eso es lo que pretenden las empresas y por tanto eso es lo que se están perdiendo las empresas que están utilizando ese Dassault o Innovation Data Site. En fin, ya es natural esa mezcla también de términos y tenemos a empresas de telefonía que nos venden paquetes One y que en su publicidad hablan de ya puedes contratar now o que esto es Power to You. Bien, si quieres conectar con personas muy jóvenes posiblemente lo vas a hacer y no pasa nada, lo van a entender, pero posiblemente te estés dejando una gran parte del público fuera. Y luego podemos ver a otras personas que en publicidad, otras empresas que ya inventan palabras, ¿no? Y tenemos la digilosofía, que es un acrónimo que ni siquiera es un acrónimo bien construido, porque sería digi. Sofía es la parte, digamos, esa raíz que significa, pero lo Sofía no existe. En fin, pero bueno, lo ponemos en marcha. Esa es la responsabilidad que tenemos los publicitarios. Por tanto, tenemos una responsabilidad enorme y deberíamos, como sector, pues pensar y hacer cosas que ayuden a mantener el idioma y el valor del idioma español. Para que entendamos en el mundo de los negocios, yo estoy ahora en el mundo de la formación, el número de matriculados en español en las matriculades de todo el mundo es 9 veces más grande que el de los matriculados en alemán y es 4 veces más grande que los que se matriculan para estudiar en francés. Es decir, tenemos un capital y una proyección como idioma profesional muy bueno. Por tanto, combinar la capacidad ágil de evolución y de adaptación a esos nuevos contextos es una labor conjunta del sector y, por supuesto, de la Real Academia, que es la que nos muestra por qué las normas, por qué la necesidad, que nos explique cómo se hacen los diccionarios, las gramáticas, las ortografías, que nos dé referencias útiles y que denuncie y que señale los malos usos, pues como por ejemplo hace la Academia Francesa, es decir, señalando y denunciando la mala utilización del lenguaje. Así que tenemos un idioma cuyo diccionario no es solo de la RAE, sino que es de las academias de esos 22 países de habla hispana, que no somos solo 50 millones, sino que somos 550 millones de hispanohablantes y por tanto tenemos una enorme responsabilidad en cuidar, en no maltratar el idioma. Yo precisamente cuando paso a dar, y esta mañana vengo de dar una sesión a alumnos que quieren entrar en marketing, me comprometo con ellos a no utilizar ni una sola palabra en inglés, para que entiendan de qué va esto, y lo entienden perfectamente. Y luego ya, en las siguientes sesiones, empezamos a introducir las palabras para que no se pierdan, y cuando lleguen a su trabajo sepan hacer su trabajo bien. Así que nada, seamos un poquito responsables. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora don Carlos Sanz de Andino. Ha vivido con intensidad la transición de la publicidad convencional a la actual, donde lo digital y lo analógico conviven con naturalidad. Su trayectoria como creativo parte de una primera y larga etapa en una de las grandes agencias españolas, volveré a decirlo como antes, Contrapunto BBDO, de la que llegó a ser socio, director general creativo y director de estrategia. Posteriormente lanzó su propia agencia, Darwin & Company, junto con otros destacados socios. Tras una fusión, en 2017 nació Darwin Social Noise, una agencia que representa claramente esa mezcla de mundos y de la que es socio, fundador y presidente creativo. Tiene la palabra don Carlos. Pues muchas gracias. Bueno, yo siempre creo, desde el punto de vista creativo, creo que la publicidad nos da la terrible fortuna de poder convertirnos en el hermano pequeño de muchas familias. Siempre digo, tenemos cosas de nuestros hermanos mayores, pero al final la publicidad es como el hermano pequeño del cine, ¿no? El hermano pequeño del cine porque, bueno, es verdad, nunca vamos a ser el rey del mundo como James Cameron, ni mucho menos vamos a ser Dios como Billy Wilder. El León de Cannes nunca va a pasar de ser la mascota del Oscar, pero en contrapartida, pues nuestras películas las va a ver mucha más gente y las va a ver muchas más veces y las va a ver durante mucho más tiempo, ¿no? Y también es un hermano pequeño del arte, y nunca vamos a cruzar ahí enfrente al Museo del Prado a ver nuestras obras, las vamos a ver en las marquesinas que están delante del Museo del Prado.
pero también de ese modo nuestras madres lo van a ver, nos van a ver nuestras novias, lo va a ver mucha más gente que está más cerca de nosotros, ¿no? Somos el hermano pequeño también de la música. ¿Cuántos grandes éxitos hay con letras de cerveza, con letras de todo, iba a decir, pero de todo. La verdad es que somos capaces de convertir en un gran éxito musical casi cualquier producto. Y también somos un hermano pequeño, muy pequeño de la literatura, ¿no? Al final, un buen titular tiene algo de literatura en píldoras y un redactor tiene que ser capaz, con una sola frase, de despertar emociones, de contar historias, de iniciar sonrisas, de evocar recuerdos y, lo más difícil de todo, convencer a alguien de algo de lo que no tienen el más mínimo interés de ser convencido. Es decir, al final toda nuestra literatura tiene un objetivo final que tiene que ver con vender una idea, vender un producto, vender lo que nos diga nuestro cliente que tenemos que vender. Bueno, el caso es que tenemos mucha suerte, porque somos el hermano pequeño de muchas artes y al final podemos jugar con todas ellas de muchas maneras. Yo, en concreto, en el mundo de la literatura, siempre de un hermano mayor, uno tiene pues esa cosa de admirarlo, esa cosa de intentar copiarlo, esa cosa de aprender de él, ¿no? Entonces yo hace poco escribí un artículo en el que recopilaba algunas cosas que he aprendido de grandes de la literatura, que he seguido aprendiendo hoy en esta mesa. Y entonces quería contar 4 o 5 ejemplos que a mí me han servido mucho y que creo que de alguna manera demuestran cómo tenemos mucho que aprender de los que de verdad manejan el lenguaje como para crear grandes obras, ¿no?, en la literatura. Contaban de Joyce, el autor del Ulises, que tenía muchísima fama de lento y que era especialmente meticuloso. Entonces, en una ocasión estaba en su despacho, estaba el hombre escribiendo, estaba ahí, no llenaba las hojas, las tiraba a la papelera, volvía a empezar, y estaba la señora de la limpieza cerca de Joyce y le estaba mirando todo el rato, y el señor estaba ahí, seguía. El señor llegó por la mañana, se fue por la tarde y el tipo seguía. Y le decía, bueno, señor Joyce, ¿qué pasa? ¿Que no encontramos las palabras? Y dice, no, si las palabras las tengo todas, lo que no encuentro es el orden. Entonces ese punto de exigencia que tenía de Joyce, nosotros muchas veces también tenemos la obligación casi de aplicarlos a nuestras pequeñas obras y nuestros pequeños titulares, ¿no? Ese mundo de exigencia es muy importante. De Mario Vargas Llosa, que tiene un libro que me he leído cuando era joven y me lo sigo leyendo ahora porque yo sigo creyendo que algún día seré un joven novelista, que es Cartas a un joven novelista, apunta a muchas pistas valiosas para los que nos gusta escribir, ¿no? Y una me impactó especialmente porque nos pasa a los publicitarios y a los redactores constantemente, ¿no? Y Vargas Llosa decía, hay quien describe la caída de una hoja del árbol y es capaz de arrancar lágrimas, porque conecta con ese lugar interior donde están las emociones, mientras que otros relatan la batalla de las Termópilas y solo arrancan bostezos. Dice, pues es verdad, hay gente que te narra la caída de una hoja y te hace llorar porque es capaz de evocarte cosas que están dentro de ti, y hay gente que solamente es capaz de aburrirte con datos de la batalla de las Termópilas o que no es capaz de entrar en lo que están viviendo los personajes para transmitirte las emociones, ¿no? Y esa conexión emocional que propone Vargas Llosa en una gran obra literaria también la tenemos que encontrar nosotros los publicitarios en nuestro trabajo de todos los días. Roald Dahl, el autor de miles de cuentos infantiles, entre James el melocotón gigante o Charlie la fábrica de chocolate, tenía fama de abstraerse en sus fantasías hasta el punto de parecer maleducado. Es decir, estaba hablando con quien fuera enfrente y de repente se le iba a la olla y dejaba de atender a la conversación y se ponía a mirar a la pared. Y en una ocasión le pasó esto en familia, desayunando, y sus hijos se preocuparon, le dijeron a su madre, mamá, ¿qué le pasa a papá? Y su madre miró a Roald Dahl y le dijo, nada, hijos, no os preocupéis, pero no le molestéis ahora que papá está escribiendo. Entonces, llega ese momento en el que también te tienes que abstraer, tienes que alejarte de todo lo que está a tu alrededor para ponerte a escribir, ¿no? También un anuncio. Y Tolstoy se cuenta que fue invitado en cierta ocasión a las clases de composición en la escuela, en el que los niños tenían que escribir sobre el mar. Entonces los alumnos ahí salían al estrado y todos orgullosos leían sus composiciones. Las juguetonas y espumosas olas rompían en la orilla, o la anchura insondable del gran azul que invitaba a la meditación. Y así, frase tras frase, que lo que intentaban eran los pobres niños impresionar a Tolstoy, que era muy poco impresionable. Hasta que una niña llegó, subió al estrado y, abrumada por la cantidad de gente que habría, lo único que pudo decir es:
el mar es grande. Entonces, por fin, Tolstoy salió de ese aletargamiento y dijo, entre todas estas máquinas de recitar, esta niña ha sido la única capaz de captar la esencia del mar. Al final, la publicidad también tiene que ser simplicidad. Esta forma de simplicidad hay una frase que yo utilizo muchísimo todo el rato, porque nosotros que estamos obligados a los 30 segundos, a los 20 segundos, a que las cosas tienen que caber o sí, muchas veces tenemos que renunciar a muchas palabras. Y Nietzsche decía, un buen escritor encuentra tanto gozo añadiendo una palabra como suprimiéndola. O Thoreau remataba que escribir un texto largo no me resulta complicado, pero para cortarlo necesito más tiempo. O Stephen King, que argumentaba, la ruta al infierno está pavimentada de adverbios. Y en general, yo todos estos aprendizajes del hermano mayor, que es la literatura para mí, ¿no? para todos los redactores publicitarios, hay una que me llama más que ninguna, que es que las resume a todas y que es un aprendizaje de Hemingway. Hemingway decía, no, escribir no es complicado, te sientas delante de la hoja en blanco y sangras. Pues al final de eso se trata, de enfrentarse a la hoja de papel y sangrar hasta que al final consigues tu obra maestra o tu anuncio de 20 segundos. Pues bueno, entonces al final, llegando por fin al tema de hoy, tengo un conflicto, porque por un lado me siento muy deudor de la literatura, me siento muy deudor del lenguaje, me siento muy deudor del escribir bien, y yo creo que nosotros los publicitarios tenemos esa obligación también de colaborar en lo que hacemos, de colaborar en la forma en la que utilizamos el lenguaje, en la medida en la que podamos, ayudar también a limpiar, a fijar y a dar el esplendor que pongamos, aunque solo sea a una esquinita. Pero siendo tan deudores, tampoco debemos olvidar que somos los hermanos pequeños, es decir, tampoco somos los que llevamos las riendas en casa. Es decir, no somos los responsables finales tampoco de que el uso del lenguaje sea el adecuado. Tenemos que ayudar en todo lo posible, pero tampoco tenemos que ser tan puristas, ¿no? A veces yo creo que siempre tenemos que conocer la norma, siempre tenemos que saber cómo utilizarla. Yo creo que el saltarse las normas parte siempre de conocerlas, es una decisión creativa. Cuando tú te inventas un palabra, cuando tú utilizas el inglés, tiene que ser una decisión creativa, no el que no encuentres la palabra en castellano, sino el que conoces la palabra en castellano y decides utilizar esta por la razón que sea. Tú al final, cuando Volkswagen dice Das Auto, le da igual que entiendas lo que está diciendo, lo que te está diciendo es soy alemán. Todo lo que conoces de los coches en Alemania es que me lo estoy apropiando. Cuando un perfume te habla en francés, lo que se está apropiando es de todo el imaginario francés. Cuando alguien que anuncia moda te habla en italiano, pues se apropia de todo el imaginario. Y así sucesivamente. En estos casos, pues me parece que es perfectamente lícito, porque es una licencia creativa, es un recurso creativo más el uso del idioma, como lo sería el uso de la música. Entonces, me parece que se podría utilizar perfectamente, ¿no? Pues en general, el idioma, como el saltarse la lengua de vez en cuando, me parecen usos lícitos creativos. En resumen, pues sí diría que nosotros como publicitarios tenemos que ser muy, muy, muy cuidadores de la lengua, tenemos una gran responsabilidad, todo lo que decimos se amplifica mucho por los medios de comunicación, entonces yo lo propondría completamente el alinearnos con la Real Academia para de verdad proteger el lenguaje, pero siempre dejando una ventanita de escape hacia el final de la habitación, una ventanita, una salida de emergencia en la cual pueda saltarme la norma si la creatividad me lo pide o si la creatividad así me lo exige. Y bueno, a mí me habían dicho 10 minutos y como soy muy obediente, pues son 10 y 17, que yo estoy acostumbrado a que me digan 30 segundos y a cumplirlo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo diría solo una cosa. Estoy de acuerdo en que la publicidad se puede permitir lujos como se los permite la poesía o se los permite la narrativa, sobre todo en el mundo del cuento. Es decir, el permitirse una vuelta de tuerca, jugar con una palabra, como decía doña Soledad, o hacer un guiño al lector, porque claro, es importante el que asume ese mensaje.
cómo lo interpreta. Eso es perfectamente lícito. Lo que a mi juicio es absurdo, y ahora la palabra la tienen ustedes, es si hay un léxico que es capaz de definir eso, ¿por qué sustituirlo directamente por palabras inglesas? ¿Cuál es la razón? Es que no lo entiendo. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que, como decía antes, yo creo que el saltarse la norma primero viene de conocer la norma y de tomar una decisión creativa en la cual tú, por la razón que sea creativa y no por economía del lenguaje, no por tendencia, no porque, como bien ha apuntado Félix antes, es verdad que hoy día estamos en una aldea global más que nunca. Internet nos ha conectado a todos y entonces casi los mensajes en inglés llegan antes que dé tiempo a traducirlos. Si hay alguien, un influencer, con perdón, o un influenciador aquí, viene de fuera la palabra y dice que se ha hecho un selfie y antes de que nadie lo traduzca, el público ya ha adoptado la palabra selfie y la está utilizando. No nos ha dado ni tiempo y la gente ya lo conoce como eso. Y es muy difícil ir contra una sociedad que se mueve a esta velocidad. Yo creo que hubo un momento en que nosotros en la Academia de la Publicidad o en la Academia de la Lengua teníamos más oportunidades. Ahora mismo el autoconsumo y la autocreación de la lengua es mucho más rápida, mucho más veloz de lo que podemos. Llegamos tarde siempre vamos como detrás. Por otro lado, es verdad que el lenguaje nuestro, la lengua castellana, no se ha creado 3 días, se ha creado a lo largo de muchos siglos en los cuales pues tenemos palabras que vienen del latín, tenemos palabras que vienen del árabe, tenemos palabras de todos los que nos han ocupado y ahora nos están ocupando de otra manera, pues una cultura que es la anglosajona, que no viene con hachas y no viene con pistolas, viene con ratones y viene con teléfonos móviles. ¿Hay salvación? Yo creo que tiene que haber responsabilidad y ahí tenemos que utilizar el lenguaje de una manera consciente, simplemente casi diría eso, consciente, sabiendo lo que hacemos y sabiendo que si nos saltamos la norma es porque queremos, no porque no sabemos cómo hablar. Yo quería añadir, si puede ser, que muchas veces la responsabilidad no es nuestra. En el mercado de la comunicación comercial, de la mercadotecnia, son los fabricantes y las marcas globales las que exigen que se utilicen ese tipo de expresiones en sus comunicaciones. Muchos de los casos no como una licencia creativa, en el sentido que lo estaba enunciando antes Carlos, sino para reivindicar su origen. Entonces, bueno, yo creo que hay muchísima contaminación lingüística por culpa de ellos. También me consta, por parte de grandísimos anunciantes de este país, su lucha contra esas mismas organizaciones donde trabajan por intentar utilizar las palabras en castellano, porque, como bien decía antes Félix, tienen un poder de persuasión y sobre todo de entendimiento por toda la población mucho mayor que si estás utilizando voces extranjeras u otros idiomas. Entonces, bueno, eso no siempre es fácil, ¿no? Y no hace mucho, precisamente, el Curro Palma, un director de marketing de Toyota, hablaba de lo mucho que le había costado defender el que la comunicación de Toyota ahora cierre diciendo lo que muchos de ustedes habrán escuchado: conduce como piensas. Que me parece uno de los más bonitos y de las mejores campañas que podamos encontrarnos ahora mismo, pero mismamente el hecho de decir eso en castellano pues ha supuesto un esfuerzo muy grande. Entonces yo creo que si nos dejamos arrastrar todos por la inercia, que es lo más fácil, pues seguiremos reproduciendo patrones. Lo que estamos aquí, creo que todos, es precisamente para establecer esa lucha y cada uno desde nuestro ámbito intentar levantar esas barreras y esos diques que hagan que cambien un poco las cosas, ¿no? Yo voy a, por alusiones, no, simplemente por dar ese punto de vista. Creo que para que entendamos todos cómo es el proceso de por qué sale un conduce como piensas, ¿no? Primero hay una tensión, siempre hay una tensión entre lo que dice la casa matriz, que es como es la oficina que te dice que lo pongas en inglés, y en España las oficinas locales que defendemos y tratamos de hacer valer que tiene mucha más potencia y mucha más, digamos, fuerza la parte en español. Luego hay una tensión entre el anunciante, que efectivamente es el que al final aprueba lo que sale.
Yo creo que los anunciantes tenemos que aplicarnos eso que ponen en las paredes de toda España, ¿no? Responsable de la empresa anunciadora. Sí. Nosotros somos responsables de lo que sale en el anuncio. Luego podemos echar la culpa a la agencia o luego podemos decir, no, ese es el creativo. El creativo es un ser rebelde por naturaleza. Un creativo que tengáis en vuestro trabajo en una agencia y que no sea rebelde, por favor, despedirle. Este tío no tiene que estar ahí. El creativo efectivamente tiene que conocer la norma, pero tiene casi la obligación de saltarse la norma. Porque es la forma de destacar, porque es la forma de llegar, es la forma de decir. Entonces ahí está la tensión siempre del anunciante y del creativo. Pero es una tensión que la manejamos y que al final es el anunciante el que toma la decisión. Dices, ¿tiene salvación esto? Sí, sí. Pero la salvación pasa por, digamos, el que tiene hoy el poder de que las cosas pasen. Y hoy el poder lo tiene la gente. Lo que pasa es que hoy la gente no solo perdona, sino que aplaude el que te saltes la regla del lenguaje, el que introduzcas palabras o palabras, como yo digo, el que inventes cosas que no tienen sentido. Hoy es moderno, hoy es progre, hoy es algo que está bien y no paramos a pensar en decir, no, es que hablamos de la portavoza, porque tiene que ser femenino. Es decir, vamos a ver, el portador de la voz, que la voz es femenino, no hace falta feminizarlo. Es decir, estamos hablando también de una falta de cultura, ¿eh? Entonces, hoy en día estamos en un momento en el que, y además creo que hay un artículo que leí ayer de un académico, es Arturo Pérez Reverte, que precisamente habla de eso, de que precisamente la sociedad está en contra, la sociedad aplaude el que se metan estas nuevas palabras, aplaude el que se hable mal, aplaude que se maltrate el idioma. Tendríamos que darle la vuelta. Si eso ocurriera, si la sociedad criticase ese tipo de utilización del lenguaje, el anunciante es el primero de decirle a la agencia, a quien hace el anuncio, por aquí no vayas, porque mi público no le va a gustar o no lo va a aplaudir. Los anunciantes somos enormemente sensibles a la crítica. Pero es que hoy no existe la crítica de la sociedad y, por tanto, tenemos ahí el campo abierto. Pero, ¿posibilidad de salvación? Claro que sí. Seguramente en algún momento se pueda dar la vuelta. Echando un guante a las empresas anunciadoras, ¿no?, y responsables, las más cuidadosas, al menos con las que yo he trabajado, y no sé por vuestra experiencia, generalmente son las grandes empresas españolas. Banco Santander, Telefónica, siempre han sido muy cuidadosos. Bueno, tú lo sabes, Félix, que trabajabas allí. Han sido muy cuidadosos que se utilizasen siempre palabras y expresiones que comuniquen sus productos a la sociedad y a la gente en castellano y en español. Yo creo que luego hay otro debate, que es el debate de, internamente, dentro de nuestra profesión, la jerga, ¿no? Que yo creo que el glosario que ha hecho Félix es tremendo y estamos todos acostumbradísimos. A mí hace años se me coló un anglicismo en una presentación y me llamó la atención el cliente. Yo estaba muy concentrado ahí contando y dice, ¿es usted de Gibraltar? Con el pelo, claro, yo estaba ahí como muy concentrado en lo que estaba contando y digo, perdón, que si soy de Gibraltar. Claro, yo creo que se me dio colar la palabra target, ¿no? O algo así, porque tampoco suelo abusar. Pero bueno, yo creo que precisamente deberían ser también las empresas anunciadoras quienes se conviertan en el que no dejen pasar ese tipo de deslices y que exijan a sus agencias y a los publicitarios el que se dejen de esnovismos en este sentido, ¿no? Claro que la publicidad tiene problemas más importantes que el inglés, pero yo creo que uno de los más importantes que tiene, yo creo que el inglés es solamente una forma de decir qué uso estamos haciendo de la lengua de verdad en publicidad. Que eso a mí sí que me parece un problema importante. Yo me encuentro en las agencias equipos creativos, redactores que vienen y no saben redactar bien. A mí eso me parece un problema. No, pero el inglés, por eso estamos hablando, yo creo que del uso del lenguaje, de la lengua en general, entre esas cosas, el inglés, porque muchas veces por comodidad o por asimilación de lo que viene de fuera, lo utilizamos. Yo creo que es simplemente un botón de muestra que nos da la excusa para decir tenemos que cuidar nuestra lengua, que lo merece. Y simplemente eso. Yo creo, luego a lo que tú decías, David,
Sí, lo consideras. Normalmente cuando utilizas el inglés, pues obedece o a una decisión que viene de fuera, como decía Félix, o a una decisión que dices, no, es que no quiero que me entiendan, es que no me entiendan es un valor para mí ahora mismo, porque aparezco oscuro. ¿Sabes? Si yo quiero decir un texto en francés encima de un perfume, no me importa que no me entiendas, solamente me importa que sientas que tiene que ver contigo, ¿no? O que te gustaría ser como esto. Pero para mí la génesis y lo que de verdad me interesa y me preocupa no es tanto el uso del inglés como muestra del empobrecimiento de nuestra lengua, que la estamos maltratando también en publicidad. Es verdad lo que dices, cada vez hay menos titulares, cada vez se escribe menos, pero también yo creo que tiene que ver con cómo se consume actualmente. Ahora lo que se consume mucho más visualmente. Al final lo que está triunfando es Instagram, que tú ves una foto, ves otra, ligas por Tinder, ves una cara, ves otra, y la gente es mucho más inmediata, y la inmediatez reduce el tiempo de lectura. Eso no significa que la redacción que haya, aunque sean titulares, me acuerdo de aquellas páginas inglesas de redacción de titulares de arriba abajo, a lo mejor ahora son 3 palabras. Lo que tienes que hacer es escoger bien esas 3 palabras, que lo que comuniques comunique lo que tiene que comunicar en castellano. Yo creo que yo no estoy de acuerdo contigo en que se valoran menos las campañas en castellano. Yo creo que hay campañas maravillosas y muy valoradas. Es verdad, como decía Alfonso antes, que hay un dicho en la publicidad de esto en inglés, todo en inglés suena mejor, ¿sabes? Pero eso es simplemente por admiración hacia lo que ocurre en Cannes. En Cannes está lo mejor del mundo y lo tienes que poner en inglés y todo te suena como maravilloso, pero yo creo que hay campañas maravillosas y hay campañas maravillosas todos los años en castellano, y yo pues soy un gran defensor de la redacción, y aunque sean en una sola palabra para mí ya es redactar. O sea, una anécdota, ya que hablábamos antes de anécdotas, había un autor teatral americano que cobraba un montón de dinero cada Bernard Shaw, no me salía. Era Bernard Shaw, entonces salía un montón cobraba muchísimo dinero. Entonces recibió en cierta ocasión una carta de un señor súper ofendido diciendo: me han dicho que usted cobra 150 euros o 150 dólares por palabra. Pues tome, le mando 150 dólares, espero que me mande una palabra que los valga. Y le escribió y le dijo: gracias. Suficiente. Seguramente hablar con el corazón es buscar la manera más cercana, la manera más estimulante de decir las cosas. Y eso requiere un esfuerzo. Yo a veces lo que me sorprende, claro, como soy tan mayor, ya no me acuerdo de esas campañas a lo largo de la vida, la chispa de la vida. La chispa de la vida es un hallazgo, pero a lo largo de la vida había cosas que decía, qué bien, o sea, pero qué esfuerzo que han hecho los creadores de eso para que eso tenga ese resultado impactante. Es mucho más fácil decir unas palabras en inglés, requiere mucho menos esfuerzo con el corazón y con la cabeza. Es un poco, efectivamente, hacer un esfuerzo. Y permítanme que no simplemente que efectivamente hay que pensar con el corazón, pero eso es poner al servicio de la inteligencia y de la capacidad expresiva un recurso casi poético. A veces una buena frase de publicidad tiene a veces carga poética. Lo digo en el sentido de intensidad, extensión, breve extensión, capacidad de síntesis, en fin, esa es una gracia que requiere un esfuerzo, una sabiduría, una formación, y muchas veces es más fácil acudir efectivamente a enhebrar 3 palabras ingleses y listo, ¿no? Hablabais antes de la separación o la clasificación entre campañas en inglés o campañas en castellano. Yo la verdad es que no hago esas separaciones. Yo creo que hay campañas buenas y campañas malas en ambos idiomas. Yo creo que también, efectivamente, hablar con el corazón es clave, porque es transmitir sentimientos, no simplemente razones, ¿no? Y yo creo que también, como acaba de decir, pues no tenemos un problema quizás tanto de nivel de los redactores, sino de esfuerzo de los redactores. Y yo creo que lo que ha comentado es absolutamente cierto. Yo he visto lo que suponía cada vez que traducíamos un eslogan. Y era brutal, pero brutal, cuando digo brutal, hablo de semanas o a veces meses. Cuando llegamos incluso a conclusiones
casi obvias, ¿no? Recuerdo que una vez vino una campaña de Coca-Cola que se llamaba Always y después de meses decidimos llamarlo Siempre. Pero hubo un esfuerzo brutal y llegamos a la conclusión de que eso era lo mejor, pero hicimos el esfuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí está un señor que ha tenido lo mismo que yo, pero en el Corte Inglés, el señor Lagares. Claro, no es lo mismo decir ya es primavera en el Corte Inglés, que me imagino el esfuerzo que sería para desarrollar eso, a lo fácil que es hoy decir summertime. Bueno, pues no lo sé, habría que pensárselo, ¿no? ¿Qué transmite más o qué evoca más o qué dice más, ¿no? O qué cala más en la gente, porque yo creo que también eso es una forma de medir el impacto y lo bueno que son las campañas. Posiblemente Summertime dentro de un mes no se acuerda absolutamente nadie, en cambio Jazz Primavera se queda. Sí, yo creo que es que todo lenguaje, yo no plantearía, yo personalmente no tengo una batalla contra el inglés y me parece que hay que hoy día, me ha gustado que mis hijos sepan idiomas, o sea que eso, qué tontería, parece que esto es una lucha contra el inglés, no. Yo creo que el problema muy de fondo que gravita, y yo aparte de que tenemos que ser conscientes de que la lengua nos permite un tipo de juego y de posibilidades que la imagen no, es que antes ha dicho Carlos, me parece que eres Carlos el último, ¿verdad? Bien, pues que soy muy mala yo para los nombres, para las fechas y para muchas otras cosas. Pero bueno, lo que ha dicho Carlos me ha interesado mucho porque dice, el problema de fondo es que es una sociedad a la imagen. La palabra no está muy valorada. En definitiva, nos hemos centrado, porque es una sociedad muy rápida, que se consume muy rápido y todo transcurre muy deprisa y se consumen las noticias por los ojos, ¿no? Entonces, verdaderamente, la imagen hoy lo es todo y la palabra la tenemos allí de apoyo. Ahora, cuando se hace un hallazgo con una palabra, es lo más. Y eso se ha visto en los grandes aciertos que se ha dicho, la chispa de la vida, Jazz Primavera en el Corte Inglés, el conduce como piensas, me gusta conducir, eso es maravilloso, o sea, y además eso es tremendo. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos un poco todos en contra, porque la imagen, en contra de la palabra, quiero decir, incluso que estamos hablando, porque estamos interesados, tanto la Academia de Publicidad como la Academia de la Lengua, estamos interesados en la lengua porque la vemos que está arrinconada, lo importante que es la imagen. Entonces, a mí me parece que una buena frase en inglés, muy bien, pero una buena frase en nuestro propio idioma es maravillosa. O sea, que forzar un poco la valoración de la lengua. Yo creo que eso es para mí lo clave que saco yo de eso y que creo que está esta preocupación en todos los que están aquí. Pero no es una batalla contra el inglés, es una batalla contra un tipo de sociedad, que prima lo inmediato, lo visual y lo que no es reflexivo. ¿Qué pasa con las palabras? Que las palabras están cargadísimas. Las palabras están cargadísimas. Decir una palabra es decir un cuento, decir una palabra es decir muchísimo. Entonces esta sociedad no propicia eso, ha dejado la palabra en un sitio muy poco relegado, ¿no? Esa es mi conclusión. Gracias. Es verdad todo lo que está diciendo y yo creo que lo conectaría mucho con lo que ha dicho Félix antes, que tiene que ver con la exigencia. Al final, para hablar con el corazón, primero hay que entrar en el corazón. Nunca tú cuando algo te conectas porque lo has sacado antes de ti, para devolverlo tienes que encontrar las palabras y el esfuerzo de encontrar las palabras, el esfuerzo de dar una vuelta al lenguaje. Yo creo que todos conocemos la anécdota famosa de David Ogilvy, que no sé si será ya leyenda urbana, leyenda publicitaria, pero es una preciosa leyenda en la que, bueno, a la salida de sus oficinas se encontró un ciego que tenía un letrerito que ponía soy ciego, ayúdeme, y él, sin que se diera cuenta, le escribió otra cosa, se la puso delante y el cieguecito vio que empezaba a vender más y simplemente lo que había puesto David Ogilvy es primavera y yo no puedo verla.
es una forma de decir lo mismo, buscándose más la vida, esforzándose, jugando con el lenguaje, combinando la historia. Como decía antes, la publicidad es la hermana menor de muchas cosas, de la música, del arte. Es verdad que hay momentos en la vida que parece que se quiere más a un hijo que a otro, y parece que la sociedad quiere ahora más a la imagen que a la palabra escrita, pero eso no significa que la descuidemos, simplemente que hay que trabajar más y hay que esforzarse aún más. Invito a don David Torrejón, secretario de la Academia de Publicidad, que ha hecho el esfuerzo de sintetizar un poco los resultados de esta jornada, a que nos exponga lo que es la... Bueno, pues muchas gracias, don José María. Yo creo que el telón de fondo lo puso don Darío muy sagazmente cuando nos dijo que la eficacia es fundamental en la comunicación y aún más en la publicidad. Y este es el telón de fondo de todo lo que hemos hablado. Doña Soledad nos hizo ver la capacidad prácticamente inagotable del idioma español para transmitir ideas, emociones, imágenes, cómo cuando las palabras nuevas surgen del propio idioma vienen cargadas de un goce especial, tocan una fibra que las palabras en inglés no alcanzan, mientras que esas palabras tecnológicas que nos vienen de allí pues suelen venir desprovistas de olor y de sabor. Y nos puso ejemplos del genio del idioma, pues muy divertidos, como abrazapandas, como aprovechategui, como gafapasta, como machirulo, maruja, marujo, etcétera, frente a aquellas palabras que, por ejemplo, parecían que nos iban a invadir y al final han caído en el desuso, como weekend, que ha sido sustituido por finde, o el picnic de los años 60. Luego hemos visto que las palabras tienen un valor económico enorme, que los mayores negocios que existen hoy en día en Internet tienen su raíz en las palabras, y esto nos hace reflexionar sobre dos cosas. Una, la necesidad de que la publicidad española cuide más la palabra en español, y dos, como decía don Alfonso, la oportunidad que tienen o deberían tener aquellos que están formados en alguna de nuestras lenguas para aportar su capacidad de comunicación a la publicidad. Ahora, se ha dicho, más que nunca se necesitan personas que entiendan el lenguaje, que sepan manejar la lengua y que lo hagan con responsabilidad y con el rigor y el compromiso que la sociedad se merece. Porque para construir marcas, ha dicho don Félix, la palabra es la herramienta fundamental para influir. Desde un punto de vista económico, de economía de país, es importante que las marcas españolas tengan el convencimiento de que tienen en el idioma una de sus ventajas competitivas. Hoy las guerras, nos han comentado, no son con lanza y arcabuz, sino que son comerciales. Y la publicidad es un agente del cambio social más que nunca, y las marcas están convencidas de ello. Y por tanto también deberían tener en cuenta que el idioma es otro agente del cambio social que pretenden. Para esto los publicitarios hemos tenido pues varios ejemplos y hemos hecho bastante hincapié en el asunto. Tenemos que superar el complejo profesional que hace que nos expresemos en nuestra labor diaria profesional con una cantidad enorme de términos en inglés. Es cierto que es el origen de muchos de los conceptos que utilizamos. Pero sobre todo lo que no tendríamos que hacer es transferir ese complejo de inferioridad que nos hace preferir una palabra en inglés a su equivalente en español, a los mensajes que dirigimos al público, que en muchas ocasiones puede no entendernos. Principalmente porque pierden capacidad de comunicar a ese nivel profundo y emocional que todas las marcas buscan. No nos hemos puesto muy de acuerdo en cuanto a la responsabilidad de la evolución del idioma. A veces hemos oído que la publicidad tiene una gran responsabilidad y otras que no tanto, que hay otros agentes. Pero sobre todo hemos visto que los publicitarios, los redactores, los que manejan la lengua creativamente para transmitir mensajes, buscan también tener una libertad
tener unas ciertas manos libres para, conociendo las normas, ser capaces en un momento dado de saltárselas y tener esa ventanilla de emergencia, que decía don Carlos, siempre dispuesta para dar salida a la creatividad. Hablando de responsabilidad, hemos visto, o se ha hablado, que a veces son las propias marcas las que son responsables de un exceso de comunicación en otros idiomas, sobre todo cuando quieren reivindicar su origen y a veces incluso contra los responsables en España de esas propias organizaciones. Aunque afortunadamente vemos que a veces se consigue triunfar en esa batalla y tenemos eslóganes que podrán abrir un futuro y esperemos que cunda el ejemplo como conduce, como piensas. Sin embargo, también hemos visto que está la libertad de las marcas para decidir en un momento dado que quieren no ser comprendidas del todo, quieren quedarse en una sugerencia. Nos hemos preguntado sin respuesta si aplaude la sociedad el mal uso del lenguaje y también si lo podemos combatir con un uso juguetón de nuestra lengua. Y por resumir, con la palabra de don Manuel Valmorisco, por terminar, me ha gustado aquello de cuando hay clarividencia hay español y cuando hay tontera hay inglés. Gracias. Yo ahora invito a don Pablo Alzugaray, presidente de la Academia de Publicidad, a que cierre el acto dirigiéndose a nosotros. Muchas gracias. Buenos días, señores académicos de la lengua de la Real Academia Española, señoras y señores académicos de honor de la Academia de la Publicidad, que hay aquí varios con nosotros, los ponentes todos y amigos, que hay muchos aquí. Mi papel es sencillamente cerrar el acto y por tanto agradecer muy particularmente a vosotros por estar aquí, a todos los medios también. Promover el español promover el español en publicidad es una empresa importante y maravillosa. Yo me sumo entusiasta a la tesis de Soledad secundada por Manuel Valmorisco de hacerlo en positivo. Me parece mucho más atractiva la posibilidad de defender el español que de ir contra nada. Genera mucha más adhesión siempre, en todas las cosas de la vida, hablar en positivo y defender algo que atacar algo o ir contra algo que siempre es más defensivo. Decía, es una empresa importante y maravillosa, pero también es una carrera larga, de largo aliento, se dice en deporte esto, ¿no? Es una carrera de largo aliento, por eso seguramente desde la Academia de la Publicidad esto lo impulsa Fernando Herrero, que está aquí con nosotros y que correr largo sabe mucho. Y también es una carrera de relevos, y por eso también esto lo empezó Julián Bravo, que está aquí con nosotros, de la mano de don José María y de tantos otros académicos de la RAE, ¿no? Para terminar, me gustaría hacer dos cosas simplemente. Una nota de optimismo y una anécdota que tiene como muchos atributos. La nota de optimismo es que la última vez que estuve aquí, en esta sala, en esta mesa, en esta posición en la mesa, fue presentando una campaña del Consejo Regulador de los Vinos de Rioja, una campaña internacional. Esa campaña, en todo el mundo, habla en español. Frente a los Das Auto, pues yo también contaros que hay campañas que en Alemania tienen un eslogan que es saber quién eres, en español. Con lo cual dices, bueno, pues ellos juegan, pero nosotros también, hay partido. Y después una anécdota que pretende ser una humilde contribución a la lista de descubrimientos de palabras, también es un homenaje a mi padre, y también es una transgresión, porque veréis que la palabra, bueno, se las trae un poco, ¿no? Cuando yo era adolescente, y somos 3 hermanos, y mi padre nos quería echar la bronca porque, bueno, por esta cosa de la desidia que tienen los adolescentes, ¿no? De que están todo el día tirados y no sé qué, usaba una palabra que a mí me ha fascinado toda la vida, que es bolas tristes. Nos decía, no sean bolas tristes y levántense del sofá, ¿no? Perdón, pido disculpas por la...
Pero no me digan que no es una palabra preciosa, bolas tristes, ¿no? Entonces yo, como me ha encantado la parte esa de las palabras, yo agrego y propongo bolas tristes, que en homenaje a mi padre, descanse en paz, y os digo, no seamos bolas tristes y hagamos publicidad en español, que claramente es mejor.